en la medida en que se van afectando otras estructuras o la patología de inicio afecta a estructuras extrapulmonares que entonces producen esas variaciones en algunos de estos parámetros, ¿no? Pero recordando también que una de las formas de distinguirlas es precisamente utilizando algunos parámetros un poco más específicos como el índice de Tifenol y por supuesto que este incluye el FEB1, ¿verdad? Que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Bueno, habíamos comentado que hay varias formas de medir y van apareciendo nuevas métodos tanto para diagnosticar como para hacer el seguimiento de este tipo de enfermedades, tanto obstructivas como restrictivas. Y por lo tanto, cuando hablamos de métodos diagnósticos, aunque en sí todos nos aportan alguna información que contribuye a optimizar o a dirigir mejor el diagnóstico de una patología, hay algunos que son como un poco más específicos para diagnosticar específicamente una enfermedad. Es decir, hay algunos parámetros o pruebas o técnicas que nos van a complementar o nos van a orientar sobre si la patología es de tipo alérgica o sea, además de que sea obstructiva, su origen o su desencadenante puede ser alérgico o estamos en el contexto de un proceso infeccioso que es el desencadenante, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque recuerden que en el diagnóstico de asma no solamente nos vamos a orientar por la clínica, aunque en la práctica, digamos que es el patrón que más nos orienta o el que más utilizamos, ¿verdad? Pero que estas pruebas diagnósticas también nos pueden orientar a decirnos si de verdad este paciente es asmático, que es el caso que vamos a ver hoy, o no, este paciente, aunque tiene algún tipo de hiperreactividad bronquial, no es probablemente el asma el cuadro que estemos observando, ¿no? Y otras pruebas entonces nos sirven más para el seguimiento, ¿okay? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo hoy. Bueno, entonces le voy a empezar a grabar y les voy a compartir entonces la pantalla. Bueno, este tema lo van a estudiar por el AMIR, aunque también hay cosas que están en la clase que, por ejemplo, las saqué de la guía Gina. Ya, un segundito. Algunas cosas del Harrison, en fin, pueden haber varias fuentes bibliográficas. Entonces, bueno, se complementan pues, entre la clase y el AMIR. Por ejemplo, en la clase de hoy, que vamos a hablar de los aspectos iniciales o, digamos, generales del asma y un poco de la clasificación. Igual sí puede ser por el AMIR, ¿no? Aunque, como les digo, hay algunas otras fuentes bibliográficas. Pero en el tratamiento sí se complementa un poquito más con la guía Gina. Porque sigue habiendo todavía un poquito, no de discrepancia, pero sí digamos, tendencia dual en el tratamiento en cuanto al uso de los beta-2 agonistas de acción corta o los corticosteroides inhalados para el tratamiento del asma aguda, ¿no? Entonces, bueno, en vista de que eso en algunos, por ejemplo, vamos a ver los dos enfoques. El enfoque que está en el AMIR, que aún incluye ese tratamiento como tratamiento de base, el beta-2 agonista, o la guía Gina, que promueve más como de entrada el tratamiento con el corticoide inhalado, sin embargo, digamos, no elimina, pues, no descarta que también se pueda usar el beta-2 agonista. Bueno, entonces, no sé, perdón. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada habíamos visto que, bueno, que todos los elementos, digamos, anatómicos, histológicos y bioquímicos inclusive, que forman parte de nuestro sistema respiratorio, incluyendo la parte neurológica, pueden estar afectados tanto una sola molécula como, digamos, en forma global
el sistema respiratorio, ¿no? Pero en el caso del asma, lo que más ocurre es que por reacciones de hipersensibilidad tipo 1, que ya las vamos a ver, se producen sustancias estimulantes, ¿verdad? Se liberan sustancias estimulantes que finalmente van a actuar más directamente sobre el músculo liso y sobre las glándulas, ¿verdad? Si recordamos, por ejemplo, este tipo de estructura, ¿quién se acuerda qué sería? Me refiero anatómicamente hablando, ¿qué estructura sería esto? Este Bronquio. sería, ¿perdón? No Bronquio. te, bronquio, seguro, que dijimos que tenían los bronquios en su pared. ¿No sería un bronquiolo terminal? Ajá, un bronquiolo, ¿verdad? Entonces, no es que en el asma no se afecten los bronquios, por supuesto que sí también, ¿verdad? Pero digamos que el elemento como más característico donde se evidencia la inflamación es a nivel un poco más distal, es decir, en los bronquiolos, porque es donde predomina en la pared el músculo liso, y bueno, la secreción de células caliciformes que puedan haber en el epitelio o células productoras de moco que también se inflaman y producen mayor cantidad de moco. Pero también el bronquio se inflama, o sea, es una inflamación en todo el árbol broncopulmonar. Entonces las glándulas que están en la submucosa también producen mayor cantidad de moco. Lo único que les hago es la observación porque en esta estructura específica que es un bronquiolo terminal que está, acuérdense, antes del bronquiolo respiratorio que contiene en su pared alvéolos, aunque aquí no está representado, ¿verdad? Porque ya de una vez pasó al saco alveolar. Bueno, recuerden esa diferencia anatómica, ¿no? Entonces, esta sería la mucosa, ¿verdad? Con su epitelio y su tejido conectivo que forma la lámina propia, y alrededor entonces tendríamos la pared con una capa muscular circular, ¿verdad? Entonces esa pared se obstruye en su luz por esos dos elementos principales, ¿no? Que es la obstrucción, la contracción de la musculatura lisa y la hipersecreción bronquial. Y esta sería pues la luz normal de un bronquiolo normal. Ahora, hay muchos elementos implicados en este proceso inflamatorio que ya hemos mencionado. Y por eso en la primera clase me gusta igual recordarles un poquito esto en forma muy general, por supuesto, de la respuesta inmunológica, porque esa respuesta inmunológica forma parte pues, de todas o de casi todas las enfermedades que ustedes van a estudiar. En mayor o menor grado, nuestro sistema inmune va a estar participando siempre para defendernos de todos los agentes exógenos que constantemente entran a nuestro organismo, ¿verdad? Y también los posibles autoanticuerpos que se puedan producir, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, en el cáncer, etcétera, ¿verdad? Entonces es como ir de alguna manera agarrándole cariño a la inmunología. En algún momento me tocó dar estas clases en noveno ciclo de inmunología y reumatología, y siempre me daba cuenta que inmunología, así como genética, tiende a ser una materia ciertamente un poco más difícil para nosotros los médicos, pero una forma de irle agarrando ese cariño es comprendiendo, la verdad, y desde lo más sencillo. A veces yo sé que como tiene tantos elementos moleculares y sí, de moléculas, pues, de sustancias que están implicadas allí y cambios a nivel muy molecular, nos cuesta un poquito más, ¿no? Pero al menos entender el contexto global de la respuesta inmune es importantísimo porque eso nos ayuda también a entender la mayor cantidad al menos en el componente inmunológico y genético, de la causa de la mayoría de las enfermedades de nuestro organismo. Al menos la parte clínica, ¿no? Bueno, entonces como concepto, el asma es en sí un proceso inflamatorio crónico de la vía aérea, ¿no? Donde lo clásico es esa hiperreactividad bronquial de la que hablamos previamente, que conlleva esa obstrucción que vimos en la lámina anterior, que esa obstrucción tiende a ser reversible o parcialmente reversible, que hay una disminución consecuente del flujo aéreo, como lo vimos, que es una enfermedad de patrón obstructivo,
Y que, bueno, como consecuencia de todo eso, aparecen entonces una clínica caracterizada principalmente por sibilancias y disnea que son sintomáticas, bueno, y por supuesto también la presencia de tos. Entonces, en este cuadrito vemos, o en esta figura, perdón, vemos ese mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 del que estamos hablando, ¿verdad? O del que mencionamos previamente. Y que explica la mayor cantidad de casos de asma, ¿no? Entonces, si nosotros nos ubicamos otra vez anatómicamente en qué estructuras estamos viendo aquí, vemos que estas celulitas que están aquí en la superficie, ¿a qué corresponderían? Al endotelio o y el epitelio respiratorio. Al epitelio respiratorio, ¿verdad? En este caso es un epitelio igual, o sea, no vemos la estructura del epitelio pseudo-estratificado, pero bueno, es la representación de un epitelio de la vía aérea, ¿verdad? Puede ser un bronquio, puede ser un bronquiolo. Vamos a suponer que es un bronquiolo. Y bueno, vemos entonces las células con sus cilios. Y bueno, entra, por ejemplo, un alergeno, ¿verdad? Entonces, estos alergenos en este caso constituyen el antígeno. Y bueno, van a ser entonces atacados, así como dijimos, atacados entre comillas, ¿no? Dijimos en la clase pasada de la respuesta inmunológica innata por las células propias de la inmunidad innata, que en este caso, bueno, está representado por una célula APC. ¿Quién se acuerda que es una célula APC? ¿No son las células presentadoras de antígenos? Exacto, las células presentadoras de antígenos por sus siglas en inglés, ¿no? Bueno, todo esto está en inglés aquí, ¿no? Entonces, esta célula no quiere decir que sea la única que participe, pero en la respuesta de tipo 1 es una de las más importantes, ¿no? Podemos suponer que sea un macrófago, puede ser una célula dendrítica, o incluso puede ser un linfocito B, pero vamos a decir que es un macrófago, ¿verdad? Entonces, bueno, no reconoce porque no es de manera inespecífica, ¿no? Pero ataca al alergeno y se lo presenta al linfocito T CD4, ¿verdad? Que es el TH o colaborador. ¿Okay? Entonces, en este caso, se desencadena una respuesta tipo TH2. Porque, bueno, porque se liberan cierto tipo de citoquinas, como la IL-4, la IL-13, que crean ese microambiente y por el mismo tipo de antígeno, que en este caso es un alergeno, generan esa respuesta TH2. ¿verdad? Pero este es un linfocito TCD4. Entonces, es como que degradan o modifican el antígeno hacia proteínas que se manifiestan en la membrana de la célula presentadora de antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y entonces se activa la respuesta ya inmune específica, ¿no? Que sería en este caso un linfocito TH2. O sea, a su vez, este linfocito, bueno, reacciona y empieza a producir también citoquinas. Produce más IL-4, produce IL-5, produce también IL-13, ¿no? Entonces, fíjense cómo esas mismas citoquinas van a su vez a producir estimulación de otras células para continuar la activación de esa respuesta inmune, pero que en este caso es una respuesta de hipersensibilidad, o sea, es una respuesta, digamos, exacta. Recuerden que las respuestas o los mecanismos de hipersensibilidad hay 4 tipos, ¿no? Pero este es el tipo 1, que es de respuesta inmediata. Entonces, por un lado, estimula directamente estas citoquinas a las células musculares lisas, ¿verdad? Entonces, si nos vamos acá, y bueno, estaría estimulando a estas células, estas mismas citoquinas directamente para que se contraigan, ¿verdad? Pero además, por la otra parte, la interleuquina 5, por ejemplo, estimula a los eosinófilos, que acuérdense que todo este tejido que está representado aquí es el mismo corion en lámina propia que habíamos mencionado, que es el tejido conectivo que está por debajo del epitelio, ¿no? Entonces ellas están ahí circulando, ¿verdad? Van por la sangre, salen, vuelven a entrar, y bueno, en lo que se genera esta respuesta, bueno, ellas son estimuladas a través de procesos también de quimiotaxis y bueno, responden y se ubican allí, ¿verdad? Y comienzan también a liberar sustancias, como por ejemplo estas que están aquí, que también pues estimulan igual a
a las células tanto musculares como a las glándulas, porque muchas de ellas son, por ejemplo, radiquinina, histamina, que están en sus gránulos, y entonces son sustancias estimuladoras de esos procesos de hipersecreción bronquial y de contracción muscular. Además, este contexto inmunológico, o sea, me refiero a contexto con la producción de citoquinas, estimula a la respuesta, a la célula, al linfocito B, para que se transforme, o sea, igual sufre, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Los linfocitos B son los que realmente son efectores digamos, efectores casi finales, pues, de la respuesta inmunológica específica, porque ellas son las que se van a transformar en células plasmáticas para producir anticuerpos específicos contra ese antígeno, que en este caso dijimos que era un alergeno, ¿no? Pero también quedan otro grupo de ellas, quedan como células de memoria, ¿no? Que cuando entonces entra nuevamente el antígeno, la respuesta inmunológica, en caso de ser normal, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de hipersensibilidad, ya es más corta y de una vez pues elimina el antígeno. En este caso, por ser de hipersensibilidad, lo que genera es que va a estimular a otra célula, que también es muy característica de las respuestas alérgicas, que ¿cómo se llama? Mastocito. El mastocito, ¿verdad? El mastocito entonces es muy parecido al basófilo y al eosinófilo en el sentido de las respuestas alérgicas, ¿no? Acuérdense que el eosinófilo se asocia mucho con los parásitos, porque aunque no lo fagocita, produce muchas sustancias también que están en sus gránulos específicos que los inactivan, ¿verdad? Pero en este caso también actúa ya desde el enfoque de la respuesta alérgica, como colaboradora de esa producción ¿no? Pero digamos que la célula principalmente que va a producir sustancias estimulantes va a ser el mastocito. El eosinófilo sería como colaborador aquí en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, produce, entre otras cosas, prostaglandinas, que igual van a estimular otra vez al eosinófilo, van a generar igual un microambiente para que el linfocito TH siga activado, e igual también esas sustancias, prostaglandina, brancicina, histamina, igual estimulan al músculo liso y a las células mucosas a producir más moco, ¿verdad? Y todo eso entonces es lo que va manteniendo esa respuesta, digamos, constrictora, ¿verdad? De la luz del bronquiolo o del bronquio. Bueno, esta sería entonces la respuesta, el mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1. Bueno, existen otras sustancias que también sustancias, células, incluso estructuras, que también participan, ¿no? Por ejemplo, las células endoteliales, los fibroblastos, los nervios, las plaquetas, los neutrófilos. Es decir, las principales son las que mencionamos ahorita, ¿verdad? El mastocito, el eosinófilo y el linfocito Th2 y, por supuesto, el macrófago como célula presentadora de antígeno, ¿verdad? Pero todas estas otras células o estructuras también de alguna manera se estimulan y perpetúan esa respuesta. En menor grado, pero también pueden participar. Y muchas veces dependiendo también del tipo o del fenotipo asmático característico. Bueno, entonces se producen, como dijimos, ¿no? Sustancias como prostaglandina, histamina, leucotrieno, bueno, todas estas que estamos viendo acá. El óxido nítrico también, que se utiliza como uno de los parámetros para diagnóstico, para evaluación, etc. Bueno, los efectos principales, como ya dijimos, pues el broncoespasmo, producido por la contractura del músculo, la secreción de moco, que son los característicos, pero además, entonces, hay algunos cambios estructurales como liberación o desprendimiento de células epiteliales, por ejemplo, y exudado también del plasma, o sea, que perpetúan el proceso inflamatorio también. Bueno, en cuanto a los aspectos más epidemiológicos, bueno, sabemos que el asma es muy común, sobre todo en los niños, y probablemente pues ustedes también la van a manejar con bastante frecuencia cuando hagan su año de rural o en su internado, a nivel de consulta principalmente, y afortunadamente porque la mayor parte de los casos no requieren hospitalización, bueno, a menos que haya un cuadro infeccioso asociado o que realmente pues, la respuesta
al tratamiento sea inadecuada, ¿no? Hay alrededor de 300 millones de personas afectadas, tiene una frecuencia de alrededor de 10 a 12% en adultos y en los niños un poquito más alta, alrededor de un 15%. Se han descrito también algunos ácaros, como este que está aquí, que tiene un nombre muy raro, pero que tiende a ser común en el polvo casero. Pero hay muchísimos alergenos en el ambiente, incluyendo, por supuesto, la piel de los animales, el polen, bueno, el humo del tabaco, es decir, pueden haber muchísimos desencadenantes. En Ecuador la prevalencia está alrededor del 12% de la población general. Además, en Ecuador, según el INE, se han registrado 3.000, bueno, para el 2010 esta estadística habría que actualizarla, pero aún no consigo datos más recientes, 3.275 nuevos casos, y bueno, es una de las enfermedades más frecuentes en la niñez. Para este año había una prevalencia del 10.9% en forma general, y también este estudio determinó que quizás lo más importante, ¿no? Que cuando tenemos pacientes con asma, como dijimos, no se afecta tanto el sistema hospitalario a nivel de hospitalización, valga la redundancia, pero sí se afecta mucho parámetros como el ausentismo escolar, incluso en adultos, ausentismo laboral. Porque, bueno, cuando persiste en el adulto, pues tiende a ser más severa, ¿verdad? Y en los niños pues tiende a ser muy frecuente, o sea, las crisis tienden a ser muy recurrentes. Entonces, bueno, el manejo, como vamos a ver, ustedes saben que se usan, la mayoría son broncodilatadores, tanto como dijimos, de los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, como el uso de esteroides inhalados, ¿no? Sin embargo, ese no, o sea, aunque ese es el tratamiento más común utilizado y aunque existen muchas otras drogas que van saliendo nuevas y algunas de ellas son muy costosas, otras no tanto, lo importante es que muchos de estos pacientes logran, digamos, curarse del asma, ¿verdad? No persiste el asma en el adulto, pero en los que sí persiste, lograr que el manejo sea el idóneo es lo más difícil. ¿Y cuál es el manejo idóneo? Bueno, que no tenga síntomas en la mayoría de los casos, o sea, que pueda tener una vida normal, para decirlo en términos generales. Cuando veamos el tratamiento, vamos a ver todos esos objetivos generales del tratamiento, que son como parámetros ya definidos. Pero lo difícil es eso, lograr que de verdad el paciente esté controlado, porque, como vemos aquí, pues depende de muchos factores ambientales que no siempre son fáciles de controlar, ¿no? En cuanto a la prevalencia, bueno, ya dijimos que puede aparecer a cualquier edad y se ubica más frecuentemente alrededor de los 3 años. En los niños tiende a ser un poquito más frecuente en los varones que en las mujeres. Ya en los adultos tiende a ser similar en ambos sexos. Y cuando se llega a la adultez con asma, pues rara vez se llega a curar. No puede suceder, pero tiende a permanecer en el tiempo. Bueno, dentro de estos factores de riesgo que pueden desencadenar, como vemos aquí, bueno, hay muchísimos, ¿verdad? Muchos de ellos, como les dije, son muy difíciles de controlar, por ejemplo, el estrés, las emociones, el frío, porque, bueno, son factores que están en el ambiente y que, aunque sí pudiéramos tal vez, al menos, bueno, reconocerlos y tratar de alejarnos de ellos o trabajarlos, en el caso del estrés y las emociones, pues no siempre es tan sencillo, ¿no? Entonces, lo importante es muchas veces poder, de manera, vamos a decir, práctica, determinar cuál es el factor desencadenante en cada caso individual. No siempre se logra, pero sería también lo ideal. Entonces, por eso hay muchas pruebas alérgicas, pues, ¿sí? Que tratan precisamente de producir pequeños estímulos a través de sustancias para poder evaluar exactamente cuál es el factor desencadenante. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un paciente con un asma estable, que luego lo vamos a definir, o sea, es un paciente que ya está diagnosticado con asma, pero en ese momento no tiene la crisis, ¿no? Sino que está sin clínica, ¿no? En ese momento. Entonces, pueden haber factores que predisponen, factores que la causan o factores que favorecen. Muchos de ellos se mezclan un poco, ¿no?
Pero bueno, el AMIR, por ejemplo, los divide en estos tres grupos. Entonces, los factores causales serían como lo que inicialmente originó el asma, ¿no? Entonces, pueden ser alergenos del interior, del exterior, u otros más específicos que también serían del exterior, pero los ponen aparte, como el uso de aspirina y los AINES, porque es un tipo de asma un poquito más específica, ¿no? Dentro de los factores que predisponen, bueno, que la persona sea de por sí con un genotipo atópico o que tenga intolerancia a los AINES. Y de los que los favorecen, bueno, son todos esos factores generalmente ambientales o genéticos que se ha visto que también favorecen, ¿no? Como por ejemplo la baja talla al nacer. Y otros ambientales como el tabaco y la contaminación ambiental o las infecciones, que suele ser el factor favorecedor más frecuente. Entonces, dentro de este factor llamado infecciones, en los niños se ha visto que los virus más frecuentes son el virus sincicial respiratorio y el parainfluenza, y en los adultos el adenovirus y también la influenza. Entre esos factores desencadenantes que provocan exacerbación, o sea, ya una vez que el asma se produjo, o sea, se inició en un paciente, aquí es donde tal vez podemos trabajar un poquito, como dijimos, si sabemos exactamente cuál es ese factor desencadenante, tratar de evitarlo, ¿verdad? Si en el caso de que sea por intolerancia a la aspirina y a los AINES, o es algún colorante o conservante. Bueno, si es alguna infección, pues es más difícil, pero en lo posible, pues tratar de evitarlo. El estrés y las emociones, los gases, el frío, el ejercicio o otros alergenos ambientales también. Bueno, desde el punto de vista microscópico ya esto lo dijimos, ¿verdad? Se hipertrofian las células musculares y hay aumento de las glándulas, pues, y de su producción, con descamación epitelial y edema e infiltrado eosinófilo, que es el otro elemento que también participa ahí en este corte. Bueno, aquí también lo vemos, el músculo liso que está alrededor del bronquiolo, el epitelio, en este caso conserva unas células caliciformes, la gran producción de moco, bueno, y el edema también a nivel de la mucosa. Bueno, en cuanto a la clínica, ya conocemos que lo típico son las sibilancias y la disnea, pero también es muy frecuente la tos, y en casos un poquito más severos la sensación de opresión torácica. Ok, entonces ahora vamos con el diagnóstico. Entonces, como les digo, cuando yo les pregunto, por ejemplo, qué pruebas diagnósticas nos permiten decir si un paciente es asmático o no, es una cosa, ¿verdad? Que normalmente se asocia con pruebas funcionales, como las que vimos en la clase pasada, como la espirometría, etcétera, ¿verdad? Pero hay otros parámetros o técnicas con esta clínica, pues nosotros obviamente que vamos a sospechar que el paciente tenga asma, ¿no? Pero lo que las pruebas funcionales nos van a permitir confirmar si efectivamente si es por asma estos síntomas o es por otra causa, ¿no? Entonces, bueno, lo típico que son las sibilancias, el tiraje puede haber o uso de musculatura accesoria, generalmente en los casos graves, también taquipnea, y si hay ausencia de esto, o incluso ausencia de sibilancia, generalmente, bueno, en un paciente que ya sabemos que es asmático, generalmente entonces se trata de un caso grave, porque ya se trata de una obstrucción muy severa. Bueno, otras pruebas diagnósticas, sobre todo pues, en esos casos de crisis, pueden ser la gasometría, el laboratorio, como la presencia de eosinofilia, o como les dije, ya en la parte del asma estable, determinar con algunas otras pruebas cuál es el tipo de alergeno o de sustancia o de situación que desencadena entonces la crisis de asma para tratar entonces de evitarla o de revertirla. En el caso de la gasometría, como acabamos de decir, pues es útil en el proceso de crisis, donde, bueno, obviamente vamos a encontrar hipoxemia y alcalosis respiratoria, pero que a medida que también eso va avanzando o se va agravando, puede llegar incluso a la acidosis respiratoria con normo o hipercapnia. Dentro de las pruebas de atopia estaban los prick test, las pruebas de provocación bronquial, que la vamos a ver más adelante, determinación de los niveles de inmunoglobulina E,
Bueno, y como ya dije, sirven para identificar agentes desencadenantes. Bueno, aquí con respecto a la inmunoglobulina E, me olvidé de decirles, bueno, que aquí estaba, creo que estaba escrito, que precisamente esta célula, este linfocito B, que se estimula en este mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1, acuérdense que dijimos que se transforma en ¿qué célula? Célula plasmática. Célula plasmática. Y esta célula plasmática va a producir anticuerpos. ¿Okay? Y acuérdense que habíamos dicho que los anticuerpos pueden ser de diferentes tipos. ¿Quién recuerda cuáles tipos podemos tener? IgG, IgM, IgA. Exacto, bueno, IgD es la otra, que es rara, pero que también se puede producir. Entonces, los que más frecuentemente se producen son IgM en la primera fase de la respuesta ante algún patógeno, y luego la IgG, ¿no? Pero cuando es en procesos alérgicos, la que se produce es la IgE. Entonces, en la célula B, una vez que se estimula por ese antígeno específico, ocurren lo que se llama cambios isotípicos, sí, cambios isotípicos, que van como cambiando igual las moléculas a nivel de la membrana, de manera que la inmunoglobulina que se expresa es la específica para ese caso, ¿no? Como es una respuesta alérgica, entonces se cambia el isotipo para que se exprese en la membrana la inmunoglobulina E, y a su vez, esa inmunoglobulina en la célula plasmática se libere y se une entonces a los receptores que están en los mastocitos, en este caso, ¿verdad? Entonces, como ya es una inmunoglobulina específica, cuando ese alergeno vuelve a entrar, simplemente lo que hace es unirse al anticuerpo, que en este caso es la inmunoglobulina E, que ya está unida al receptor del mastocito, y se activa entonces toda la respuesta de liberación de los gránulos del mastocito. Okay, entonces, para recordar que por qué es que se mide la inmunoglobulina E en este caso. Bueno, ok. Pero entonces no quiere decir que en todo paciente asmático necesitamos pedir todas estas pruebas, ¿no? Por supuesto que el examen físico siempre va a ser necesario, como en todo paciente que consulta, ¿verdad? Pero en caso dependiendo del momento que consulte, si es durante la crisis o si es ya por consulta externa para su manejo y su diagnóstico y su seguimiento, pues obviamente que ahí ya se pedirán pruebas como estas, ¿verdad? Para ir determinando qué factores pueden orientar mejor el tratamiento. Igual la radiografía de tórax nos puede servir muchas veces en el momento de la crisis, porque sobre todo nos ayuda a ver si lo que está desencadenando la crisis es un proceso infeccioso que tiende a ser viral. Entonces, bueno, nos ayuda mucho porque nos dice, bueno, aparte del tratamiento específico para el asma, pues deberíamos intentar tratar la infección en caso de que se requiera, porque si es viral, normalmente el tratamiento también es sintomático, pero sabemos que muchas de estas infecciones virales se complican o igual terminan siendo bacterianas. Y algunas, obviamente, hay que tratarlas con medicamentos antivirales. Bueno, también puede haber hiperinsuflación, y también, en casos más raros, pero que también es posible, que puede haber posibles complicaciones como neumotórax o incluso neumomediastino, obviamente que sobre todo en los pacientes que ya son crónicos, que pueden tener bulas, que pueden romperse durante una crisis también. Bueno, y luego llegamos a las pruebas en sí, esa que les estaba hablando, que nos dicen, bueno, sí, confirmamos que este paciente, su clínica es por asma, o no, probablemente la causa de este broncoespasmo sea por otra causa que no es asma, ¿no? Entonces, una de estas pruebas es la espirometría, que ya la vimos en la clase pasada, pero una espirometría sola, o sea, cuando realizamos una sola espirometría, nos va a decir, bueno, es un patrón obstructivo o no, ¿verdad? Como con los parámetros igual que vimos en la clase pasada, o sea, disminución del FEV1, de la relación FEV1-CBF, que es el índice de tifenol, ¿verdad? Que habíamos dicho que tenía que estar por debajo de ¿cuánto para ser un patrón obstructivo? 0.04. No. Menor al 70%. Exacto, menor al 70%, ¿verdad? O de 0,7. Si está en porcentaje, 70%, para que sea un patrón obstructivo. También habíamos dicho que aumenta el BR
y que generalmente la capacidad vital forzada, pues al igual que la FEP1, tiende a disminuirse, ¿no? Entonces, pero este patrón, digamos, una sola espirometría lo que nos dice, bueno, sí, se trata de un patrón obstructivo. Ahora vamos a ver cuál es la causa, porque acuérdense que cuando vimos los patrones obstructivos, pues pueden haber muchas enfermedades. Obviamente que el asma es la más frecuente, pero puede ser un EPOC, puede ser una bronquiectasia, puede ser una estreptococcus X, etc. ¿verdad? Entonces, aquí es donde vienen los test, ¿verdad? Uno de los test que se utiliza es el más frecuente, el test de broncodilatación, que a la vez nos permite ver la reversibilidad del asma, es decir, si esa obstrucción que el paciente presenta es reversible. ¿Cómo lo vemos? Bueno, si cambia el patrón de espirométrico desde una prueba basal, o sea, antes del broncodilatador, a una prueba post-broncodilatador. Y por eso se llama test de broncodilatación. Entonces, ¿cuánto debe cambiar? Bueno, hay un punto de corte, ¿no? Que sería el 12% si lo medimos en porcentaje, o 12 mililitros si lo medimos en mililitros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos una espirometría, vamos a llamarla basal, ¿no? Y el FEP1 nos salió, vamos a suponer, en 70%, ¿no? Para que esté ahí en el límite, ¿no? de un patrón obstructivo. Para nosotros confirmar que se trata de un paciente con asma, ese FEP1 debería aumentar en 12 puntos, vamos a llamarlo así, pero como se reporta en porcentaje, bueno, se dice 12%. Entonces, ¿cuánto debería tener? Si el previo estaba en 70, yo le doy el broncodilatador, vamos a suponer salbutamol, ¿verdad? Y le vuelvo a hacer una espirometría, y el FEP1, ¿cuánto debería tener al menos para confirmar el diagnóstico de asma? Si le sumo 82. ¿Cuánto? 82. Exacto, 82, ¿verdad? Porque si 70 le sumamos 12, nos da 82. Entonces, si tiene 82, 83, 84 en adelante, nos confirma el diagnóstico de asma, porque quiere decir que fue revertido con el broncodilatador. ¿Okay? Lo repito entonces. La espirometría sola, una sola, no nos confirma el diagnóstico de asma. Lo que nos dice es, bueno, si se trata de un patrón obstructivo o no. Entonces, en las pruebas que sí nos confirman el diagnóstico, entre las pruebas que sí nos confirman el diagnóstico de asma, están las pruebas funcionales, ¿verdad? La primera de ellas es el test de broncodilatación, que nos evalúa la reversibilidad, porque nos dice si este proceso es reversible con un broncodilatador inhalado, que suele ser salbutamol, ¿no? O un beta-2 agonista, de acción rápida, ¿no? Entonces, si previo a ese broncodilatador el paciente tenía, vamos a poner 60, más abajito, ¿verdad? 60 de FEP1. Si ustedes recuerdan todos los... No tengo aquí el dibujito. Bueno, aquí por ejemplo está en litros, pero si lo expresamos, bueno, aquí por ejemplo, este es el índice de tifenol. Pero vamos a suponer que este valor fuera 60, el FEP1, en vez de en ml, en porcentaje, 60. Le damos el broncodilatador inhalado y vemos su respuesta haciéndole otra espirometría. Y le sale, vamos a suponer, tenía 60 y nos sale en 80. ¿Cuánto aumentó el FEP1? 20%. 20%. Entonces, ¿tiene asma o no tiene asma? Sí. Sí tiene, ¿verdad? Porque es mayor a 12%. ¿Okay? Entonces, eso es lo que mide esta prueba. La segunda prueba es la medición del otro parámetro que habíamos visto que yo les dije. Acuérdense que no es lo mismo FEP1 que FEM o PEF. ¿Qué es lo que es el PEF? El pico expiratorio. Exacto, aquí está, ¿verdad? El pico de flujo expiratorio máximo, pico expiratorio máximo. ¿Okay? Entonces, este es distinto, ¿no? Porque son varias mediciones. ¿Okay? Se hacen mediciones diarias, más o menos por 10 días o por una semana, matutinas y vespertinas. Y si la diferencia entre ellos, o sea, entre las mediciones matutinas y mediciones vespertinas, es mayor del 20%, ahí se confirma también el diagnóstico de asma, ¿verdad? Entonces, en broncodilatación la diferencia debe ser de 12% de aumento, ¿verdad? Del FEP1.
porque es un patrón espirométrico. En este caso utilizamos el otro aparatico, que es como un tubito, ¿verdad?, que mide el flujo expiratorio máximo. En ese caso las mediciones se hacen matutinas y vespertinas, y la variabilidad, o sea, cuánto varía este pico, debe ser mayor del 20% entre las matutinas y las vespertinas. O sea, se saca un promedio de todas las matutinas y un promedio de todas las vespertinas y se ve la diferencia. Si esa diferencia es mayor del 20%, se confirma el diagnóstico de asma también. Bueno, en el caso del PEF es mejor indicador de gravedad de los signos clínicos y permite valorar mejor la respuesta al tratamiento. Entonces, por eso, en muchos de los cuadritos que ustedes ven de diagnóstico o incluso de clasificación del asma, el patrón que se utiliza es el PEF. Bueno, aparte porque como vemos aquí, pues puede ser como lo vimos en la clase pasada, no sé si se acuerdan que había una diapositiva que estaba en inglés y eran así como unas figuritas un poco infantiles, ¿no? Porque pues el asma es más frecuente en los niños, que estaba en inglés, y yo les dije, esto no se lo tienen que aprender, pero es como para que ustedes vean un poco cómo ese parámetro puede ser utilizado de manera ambulatoria por la familia y por el niño, obviamente pues explicándole y dependiendo de la edad para que el niño también entienda su manejo y pueda hacer la técnica correctamente. Entonces por eso se puede utilizar para valorar la respuesta al tratamiento y para la clasificación. ¿Okay? Bueno, y la otra prueba que también se utiliza dentro de las pruebas funcionales está la prueba de provocación bronquial, que es como lo contrario al test de broncodilatación. O sea, aquí revertimos el broncoespasmo, y en cambio en este caso lo provocamos. Obviamente que este sería en un paciente que no está en crisis, ¿verdad? Porque si no lo agravaríamos aún más. Entonces tiene que ser en un paciente asintomático, en el momento de la prueba, ¿no? Entonces vamos a provocar el asma. Y un poco se utiliza también para el diagnóstico, pero como vimos acá más atrásito, vamos a buscarla aquí, también se usa como prueba de atopia para ver qué desencadena el asma, porque uno de los desencadenantes que se utiliza es el ejercicio. Entonces, para ver si es el ejercicio lo que genera la crisis, y entonces, bueno, de esa manera tratar el asma producida por el ejercicio, ¿no? Entonces, por eso es una prueba que se considera dentro del grupo de las pruebas de atopia, para ver el desencadenante, pero también dentro de las pruebas funcionales para el diagnóstico. Entonces, se evalúa midiendo la hiperactividad bronquial frente a ciertos antígenos inhalados o estímulos físicos como el ejercicio, ¿no? Se puede utilizar el test con metacolina, con el ejercicio, también se utiliza el de histamina. En este caso, la prueba se considera positiva si se detecta más bien una caída del FEV1 del 20%. Entonces, aquí es donde a veces se confunden un poquito, ¿no? Porque entonces mezcla el valor del 20% que vemos aquí en la del PEF, ¿verdad? Pero mezclado con el FEV1, que tiene que ver con la broncodilatación. Pero acuérdense que aquí entonces, como es lo contrario de la prueba del test de broncodilatación, entonces más bien el FEV1 cae. ¿Okay? Entonces, si analizamos estas tres pruebas diagnósticas, vemos que en esta prueba, ¿qué instrumento se utiliza o qué aparato se utiliza? Los fármacos broncodilatadores de broncodilatación. El fármaco, exacto, el fármaco, pero como aparato, pues, para que me permita medir el parámetro. La espirometría. La espirometría, ¿verdad? Entonces el aparato que vamos a utilizar es el espirómetro, ¿ok? En cambio, en esta, ¿cuál vamos a utilizar? Los medidores del flujo portátil. Exacto, los medidores de flujo portátil o medidores de PEF, ¿okay? Que es el otro tubito que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Y en esta, ¿cuál vamos a utilizar? Creo que también el espirómetro. El espirómetro, ¿verdad? Siempre que veamos FEV1, eso lo medimos con espirometría, ¿ok? Entonces, otra vez volvemos a aclarar. Aquí el FEV1 va a mejorar, ¿verdad? Porque le damos el tratamiento al paciente. ¿Cómo mejora? ¿O cuánto debe mejorar para el diagnóstico? Un 12%. Es decir, que vamos a sumar, o mejor dicho, cuando hacemos la medición, o las dos mediciones, lo que vamos es a restar, mejor dicho, ¿verdad? El valor post
broncodilatación del pre-broncodilatación, ¿verdad? Restamos esos valores y nos da, bueno, 12%, 13, 14, 15 o menos, ¿verdad? Dependiendo si no es asma. En este caso vamos también a restar también, o sea, o a ver la diferencia entre ambos parámetros, o sea, perdón, entre ambos valores, entre la mañana y en la tarde. Y en este caso también vamos a restar igual el post-actividad o post-estímulo, llámese metacolina, ejercicio, vitamina, etc. Pero lo que vamos a ver es que más bien el FEP va a caer. ¿Cuánto debe caer? Bueno, 20% o más. ¿Okay? Entonces aquí, en vez de aumentar el FEP1, disminuye el FEP1. ¿Por qué? Porque estamos induciendo el asma. Ok, ¿está claro estas tres pruebas? Porque de esto nos vamos a ayudar para hacer la tarea de hoy. La tarea de hoy es un caso clínico donde, bueno, hay muchísimos parámetros. La idea es que ustedes ahí precisamente hagan el ejercicio de poner en práctica esto que estamos viendo en la teoría y ver, bueno, que se le pueden hacer placas, se le puede hacer pruebas de atopia, se le puede medir inmunoglobulina E, incluso si está ahí en la emergencia le podemos hacer la gasometría, la oximetría, y así, miles de pruebas, ¿verdad? Hematología, eosinofilia, etcétera, ¿sí? Pero lo que sí nos va a decir, sí, o sea, las preguntas pues, a las que yo me voy a referir en el caso, están concretadas a precisamente estas tres pruebas principales. Entonces ustedes van a analizar ese caso, van a ver exactamente, bueno, si se le midió antes de darle un broncodilatador, si le hicieron esa prueba, o si le hicieron fue la del PEF, o puede que le hayan hecho las dos, ¿verdad? O le hicieron la de provocación bronquial. Eso es lo que quiero que pongan en práctica ahí en ese caso. Es decir, en la pregunta, son dos preguntas específicas del caso, una se refiere a eso, ¿es asma o no es asma? ¿Y qué prueba cree usted que se utilizó en este caso para ese diagnóstico confirmatorio del asma? Entonces ahí no me van a decir que si le hicieron una gasometría, porque eso no, se la pueden haber hecho, ¿verdad? Pero eso no me confirma que era asma. Que si le hicieron la placa y la placa dijo que tenía, bueno, también es muy bueno que le hicieron su placa, pero no me confirma el asma. De eso se trata, ¿ok? Van a buscar cuál de estas tres pruebas le hicieron y cuál es la que me confirmó el asma, porque igual como les digo, puede que se la hayan hecho todas, pero cuál se utilizó para confirmar el diagnóstico de asma. O si no se la hicieron, que también puede ser que no se la hayan hecho. Bueno, la otra prueba es la que es la fracción exhalada de óxido nítrico, o feno, que bueno, se está utilizando mucho también, pero especialmente en los pacientes que, o sea, que no está como que bien claro el diagnóstico de asma, o si es un asma de tipo inflamatoria, básicamente, para un poco dirigir el uso de glucocorticoides inhalados, ¿no? Y el punto de corte se ha establecido en 50 ppb. Entonces, por eso, por ejemplo, el AMIR más reciente trae este algoritmo diagnóstico que incluye esa prueba del feno, ¿no? Pero en el caso de nuestro paciente que vamos a tratar en la tarea, no vamos a incluir esta prueba, porque digamos que todavía no se utiliza de manera pues, tan rutinaria. Aunque sigue siendo, digamos que una prueba bastante útil, sencilla de realizar, bueno, obviamente que si se tiene el aparatico, ¿no? Pero bueno, como les digo, no se utiliza tan de rutina, ¿no? Entonces, bueno, según el AMIR podríamos utilizar este algoritmo, ¿no? En el cual empezaríamos, bueno, obviamente por la clínica, realizamos la espirometría, ¿no? Entonces, acuérdense, inicialmente lo que nos va a decir, bueno, ¿es un patrón obstructivo o no? Puede ser un patrón normal. Si nos da que es un patrón obstructivo, hacemos la prueba broncodilatadora. ¿Que es cuál? Bueno, esta que dijimos arriba, ¿verdad? Esta que está aquí. Que le administramos el broncodilatador inhalado y vemos la respuesta. ¿Sí? Si esa respuesta es positiva, ¿cuánto sería positivo aquí? Si es que el PEP no aumenta más del 12%. Ajá. Si es que aumenta un 12% del valor previo, ¿sí? Porque otra cosa es que a veces me contestaban cuando yo les preguntaba en los exámenes, bueno, cuando eran de desarrollo, pues en la presencial, si el FEP1 es mayor al 12%. Esa respuesta es incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Si yo digo FEP1
mayor a 12%. ¿Por qué creen ustedes que esa respuesta es incorrecta? Porque, o sea, ahí estaríamos hablando del valor y no del aumento que tiene el valor. Exacto, ¿ves? Entonces no es lo mismo decir que yo tengo un FEP 1 mayor a 12%, lo que quiere decir que tengo 13, 14, 15. Entonces, si me da 13, yo estoy muerta prácticamente, porque es un valor mínimo. Que decir que aumentó 12%. Es diferente la expresión, entonces hay que hablar correctamente, ¿sí? Entonces es la diferencia, lo que es más del 12%. Ok, entonces esa sería la respuesta positiva. Si esa prueba es negativa, podemos recurrir al feno, que es esta que estamos hablando ahorita, la fracción exhalada de óxido nítrico. Entonces, bueno, ahí tenemos el otro punto de corte. Si es mayor a 50 ppb, entonces igual nos confirmaría el diagnóstico de asma. Si es menor, podemos hacer una prueba con corticoide por vía oral, ya no inhalado, y vemos si se normaliza hacemos la espirometría, si se normaliza, también nos confirma asma, porque quiere decir que el paciente mejoró con el corticoide vía oral, y si no, bueno, hay que reevaluar para ver otra causa de la obstrucción, ¿verdad? En el caso que sea normal, también sería la prueba broncodilatadora, por eso es que esta prueba es la que más se utiliza como prueba confirmatoria, ¿verdad? De la sospecha diagnóstica de asma, ¿verdad? Bueno, si nos da positivo, obviamente que es asma. Si está negativa, podemos hacer el test de provocación. Aquí yo le agregaría también la otra prueba, ¿verdad? Que puede ser esta, ¿sí? Bueno, si nos da positivo, sigue siendo asma, y si nos da negativo, ahí sí descartamos el asma. Entonces, bueno, fíjense que pueden haber varias pruebas que utilizamos, pero les aclaro que para el caso de la tarea, nos vamos a basar en estas tres que mencionamos acá. Bueno, entonces una vez que diagnosticamos asma, es decir, confirmamos el diagnóstico de asma, entonces tenemos que clasificarla, ¿no? ¿Para qué? Para igual ver qué tratamiento sería el más conveniente. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, de entrada pueden haber varios parámetros para clasificar el asma. Uno de ellos es la evolución. Entonces, tendríamos dos grupos, el asma crónica, que es lo mismo que el asma estable, bueno, el asma estable, o sea, cuando el paciente ya sabe que tiene asma, pero en ese momento no tiene la crisis, ¿sí? Y el asma aguda, que sería la crisis de asma, ¿no? Esa la vamos a ver también en la próxima clase. El asma aguda se puede clasificar en leve, moderada y grave. Igual, como les digo, lo vamos a ver en la próxima clase. Y el asma crónica es la que se clasifica en este cuadrito que tenemos acá, ¿no? Que es la clasificación de asma intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente severa. Okay, entonces, para este diagnóstico de asma crónica, fíjense que utilizamos también varios parámetros a su vez, como son la frecuencia de las crisis, la presencia de crisis nocturnas y su frecuencia también, el PEF basal, ¿verdad? Acuérdense que el PEF es el pico expiratorio máximo basal y su variabilidad. Y bueno, pueden haber otros adicionales, como bueno, si es más mal esfuerzo, si limita el sueño. Bueno. Entonces, para efectos de evaluación, yo les voy a preguntar solamente dos parámetros. Esto, las crisis, la frecuencia de las crisis, y el PEF basal. ¿Okay? O sea, es como para que ustedes recuerden que estos dos parámetros me pueden ayudar a diagnosticar, o mejor dicho, clasificar un paciente asmático. Y bueno, si tengo dudas, pues confirmo con los otros parámetros. Pero como son muchos, bueno, apréndanse al menos estas dos columnas, el PEF basal y las crisis. Entonces, un paciente que tenga crisis de asma, la crisis, acuérdense que es los síntomas agudos, o sea, que si tiene, por ejemplo, tos, o si tiene disnea, o si tiene sibilancias, con una frecuencia de menor o igual a una vez a la semana. ¿Okay? Entonces puede tener, por ejemplo, hoy que es martes, después tendría la próxima semana, qué sé yo, el miércoles, ¿sí? O cada 2 semanas o cada 3 semanas, pero la frecuencia siempre va a ser menos de una vez a la semana. Y un PEF basal mayor o igual a 80%. Luego tenemos las persistentes, entonces sería la leve, la moderada y la severa. Entonces en la leve
va a aumentar un poco más la frecuencia. Va a ser más de una vez a la semana, pero no todos los días. Entonces puede tener hoy, mañana y el viernes, ¿verdad? Dentro de toda la semana. ¿Sí? O sea, tres veces por semana, por ejemplo. Pero no llega a ser todos los días, ¿verdad? Que es la siguiente categoría. El persistente moderado tiene todos los días, pero no todo el día, que es lo que caracteriza a la severa, que es la continua, ¿verdad? Todo el día tiene síntomas. Y por eso se llama severa. Entonces, aquí la frecuencia es intermitente, o sea, muy ocasional, que quiere decir que menos de una vez a la semana. ¿Ok? Si ya pasa de una vez a la semana o todos los días, pero no todos los días, entonces ya es persistente leve. Si ya es todos los días, pero durante el día él tiene periodos, o la persona tiene periodos que no tiene síntomas, entonces es persistente moderado. Y severo cuando ya está continuo, ahora todo el día tiene síntomas. Entonces, fíjense que el PEF basal en los dos primeros casos es normal prácticamente, ¿verdad? Mayor al 80%, mayor o igual al 80%. En el caso de moderada está entre 60 y 80 y ya severo está menos del 60%, menor igual a 60%. Pero nosotros podemos tener un paciente que tenga, por ejemplo, 55 de PEF, pero sus síntomas estén en esa categoría, o sea, sean diarios pero no continuos. Claro, suelen coincidir, ¿verdad? Porque por algo estadísticamente se ha puesto así en este esquema. Pero puede que pase en algún caso no común o ocasional que la persona tenga, qué sé yo, 58% de PEF basal, ¿sí? Pero sus síntomas son diarios pero no continuos. Entonces la categoría que predomina en ese caso es la más severa, porque deberíamos tratar el caso como lo más severo de las dos parámetros. Claro, como les digo, por eso se usan los otros parámetros como para tratar de tener más criterios de clasificación, ¿no? Pero si en caso de evaluación yo les digo, bueno, un paciente tiene un PEF que ya tiene asma, ¿verdad? Ya se le confirmó, pero entonces se le encontró un PEF basal de ese caso que les estoy mencionando, 58%, y sus síntomas son todos los días de 7 a 8 de la mañana aproximadamente. Eso quiere decir que no es continuo, pero su síntoma de PEF o su clasificación de PEF sí es para severo. ¿Cómo clasificaría el asma? Persistente, asma crónica, persistente, severa. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿O lo repito? Sí, está claro, doctor. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, entonces esta sería la clasificación del asma crónica que la hacemos entonces luego que ya diagnosticamos el asma. El asma aguda la vamos a clasificarla, o sea, lo vamos a verlo pues en la próxima semana, que es en el momento de la crisis, ¿no? Ahí lo que tenemos que decidir, bueno, este paciente está en un caso leve, un caso moderado, un caso grave, y de acuerdo a eso tomo la conducta. Bueno, le pongo X tratamiento, a este le sumo otro tratamiento, o a este incluso lo tengo que mandar a terapia intensiva, o al menos lo refiero si no tengo esa opción, ¿verdad? Como para tomar la decisión en el momento de que el paciente consulta. Esto es el asma ya estable, o sea, que se hace normalmente a nivel de la consulta. Bueno, y la otra forma también de clasificar el asma crónica es por los grados de control. Entonces, este cuadro no se lo tienen que aprender, igual está ahí en el AMIR, pero bueno, tiene muchos parámetros que uno lo puede revisar pues, en el momento que va a hacer la clasificación. Lo que sí es recordar, cuando hagamos los ejercicios clínicos, que es una tarea de la siguiente semana, es, bueno, ¿qué voy a hacer cuando un paciente, por ejemplo, vamos a suponer que este mismo paciente inicial que veíamos aquí, cualquiera de los casos que mencionamos, ¿verdad? Que confirmamos el diagnóstico, ¿sí? Entonces, bueno, le ponemos su tratamiento, o mejor dicho, para ponerle el tratamiento, primero la clasificamos, vamos a suponer que va a la consulta, la mamá lo lleva porque tiene una tos crónica que ha tomado miles de cosas y no se le quita, le hacemos sus pruebas y resulta que confirmamos que es un paciente asmático, ¿okay? Entonces, bueno, le preguntamos todos estos parámetros, vamos a suponer que como ejercicio clínico resulta que es un asma persistente leve, ¿no? En la próxima clase vamos a ver cómo se trata el asma persistente leve, ¿sí? Y bueno, le decimos, bueno, venga a consulta en 15 días, por ejemplo, para ver cómo ha ido su evolución con el tratamiento, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, cuando venga a control, por eso se llama según el grado de control,
a esos 15 días, al mes, al tiempo que le digamos, vemos en qué categoría cae, ¿no? Y de acuerdo a eso, volvemos a tomar la decisión de modificar el tratamiento. Entonces ahí es donde viene toda esa escalerita que ustedes me imagino que recuerdan de farmacología, por ejemplo, o tal vez de fisiopatología también, de ese tratamiento escalonado del asma, ¿no? Entonces, lo ideal es que nos mantengamos en el tratamiento base, que bueno, de acuerdo a la guía que sigamos, pues va a seguir siendo la tendencia del uso de beta-2 agonistas inhalados como tratamiento de rescate, o del corticoide inhalado como tratamiento de rescate, que es lo ideal, ¿verdad? Que el paciente tenga lo mínimo de tratamiento, es decir, haga su vida normal y ocasionalmente, cuando tenga síntomas, use su inhalador y ya. Pero obviamente que eso es dinámico, entonces puede haber que en momentos esté en persistente leve, que en otros momentos esté en persistente moderado, severo, luego vuelva a bajar. Entonces se hace de manera escalonada, y entonces uno va agregando o quitando fármacos de acuerdo a la evolución. Y cómo decidimos si le quitamos o le ponemos o lo dejamos igual. Bueno, valorando si está controlada, si está parcialmente controlada o si está incontrolada. Entonces, como les digo, este cuadro no se lo tienen que aprender de memoria. Yo en el caso clínico les diría, bueno, miren, un paciente que se encuentra que está incontrolada y estaba recibiendo X y X fármacos. ¿Cuál sería la conducta adecuada? Bueno, entonces ustedes deben saber que en incontrolada se hace tal cosa. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Normalmente, ¿qué sería lo lógico? Si un paciente va a control y está incontrolada su asma. O sea, si hablamos de un tratamiento escalonado, ¿qué sería lo más lógico? Subir de nivel. Exacto, subir de nivel, ¿verdad? En cambio, que si está parcialmente controlada, ahí pueden haber varios elementos del interrogatorio que nos pueden ayudar en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte del juicio clínico, si el paciente realmente se está haciendo tratamiento, si hay otros factores ambientales que puedan estar nuevos, que estén incidiendo en el tratamiento, si está recibiendo la dosis adecuada, si el paciente o sus familiares, en caso que sea niño, vemos que sí es responsable, que sí se preocupa, es decir, muchísimos factores que pueden estar influyendo en el tratamiento, que nos pueden hacer tomar la decisión de, bueno, vamos a mantenerlo un tiempo más en el mismo tratamiento, o más bien vamos a aumentarle otro fármaco, ¿verdad? Porque no está realmente controlada. En cambio, si está controlada, lo lógico sería, bueno, vamos a irle quitando fármacos para que llegue a lo ideal, que es solo tratamiento de rescate. Entonces, más o menos ese sería, en términos muy globales, lo que se persigue con el tratamiento farmacológico del asma. Bueno, recordar esto del patrón obstructivo, que ya habíamos visto del índice de tifenol, que es menos del 70%. Y eso sería todo lo de la clase. Déjenme detener la grabación. Ok, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna cosa que quieran que repitan? ¿No? No, Bueno, vamos a ver, Joana. Sí, doctora, buenas tardes. Ajá, buenas tardes. ¿Tú ¿en qué materias adicionales viste algo de asma? Creo que el ciclo en fisiopatología, perdón. Ok, ¿y qué recuerdas de ahí? Y también un poco en patología, que era una enfermedad de hipersensibilidad tipo 1. Eso vimos en patología. Vi que aquí iba a haber lo que es una liberación de algunas sustancias, como iba a ser la histamina y la bradicinin, y también algunos leucotrienos. Ok, entonces fíjense, porque es importante, yo sé que muchas veces uno lo recuerda cuando está estudiando, bueno, porque precisamente es parte, ¿no?, del tema, digamos, la teoría, pues, recordar todo esto de fisiopatología, porque la mayoría de los fármacos, perdón, para tratar las enfermedades, lo que buscan es eso, ver exactamente qué ocurre a nivel molecular
para ver exactamente qué sustancias o qué fármacos o qué nuevos fármacos pueden utilizarse, bueno, para bloquear, para estimular, para frenar, para prevenir que se desencadene la enfermedad, que serían entonces los sitios dianos, ¿verdad? De actuación. Entonces, eso también lo vamos a recordar un poquito de esta respuesta de sensibilidad tipo 1 cuando veamos tratamiento, porque ahí uno ve cómo se han ido sintetizando nuevas drogas. Obviamente muchos de ellos son anticuerpos monoclonales, como muchos de los tratamientos actuales para enfermedades autoinmunes, incluso para la COVID-19, porque son fármacos que van precisamente a eso, o a estimular una vía que frena la patología o la enfermedad que estemos tratando, o van a bloquearla, ¿sí? Por eso, bueno, pues lo recordamos siempre. Es decir, una cosa es cuando uno va a ejercer la medicina, que todo este conocimiento a lo mejor a uno ya se le olvidó o lo tiene por allá en la memoria un poco olvidado. Y otra cosa es que recordar la importancia de reconocerlo para también actualizarse, ¿sí? Porque entonces aparece un nuevo fármaco y bueno, se indica o no se indica, o la pauta institucional lo recomienda o no lo recomienda, o bueno, está utilizado a nivel mundial, pero resulta que el Cuadro Nacional de Medicamentos no lo tiene, entonces me entra la duda, bueno, lo uso, no lo uso. Entonces lo importante es no tanto entrar en conflicto, sino bueno, aprender obviamente las pautas institucionales, independientemente de que ustedes vayan a ejercer su carrera aquí en el Ecuador o en otro país. Siempre hay que respetarlo, ¿verdad? Igual que las cuestiones éticas, siempre conocerlo para evitarse problemas legales, ¿no? Pero también es importantísimo darle al paciente las otras opciones y por eso es importante estar dentro de las primeras posibilidades actualizadas, ¿no? Aunque la droga no esté disponible a lo mejor en mi sitio donde yo esté ejerciendo, bueno, al menos saber que puede existir otra posibilidad y si no lo sé, bueno, intentar seguir leyendo. Por supuesto también leer sus contraindicaciones y en qué pacientes responden más o no, ¿verdad? Y por eso igual siempre me gusta hacerles los ejercicios con la receta, que sería como lo básico de practicar eso, no solamente para que de manera memorística coloquen allí, bueno, porque yo puedo buscar en internet inclusive receta para tal cosa y ahí me debe aparecer, ¿verdad? Sino para que ustedes hagan el ejercicio de integrar, y por eso se llama integrado, en estas materias, lo que ya vieron en fisiopatología, lo que vieron en fármaco, incluso lo que vieron en fisiología, o sea, la parte normal, lo que vieron en patología, ¿verdad? Integrarlo para ponerlo en la práctica. Y practicando, cuando ya les toque el paciente, bueno, ya lo tienen como más, o lleguen al internado, lo puedan poner más fácilmente en práctica. Recuérdense que el internado, bueno, tiene de todo, ¿no? Obviamente. Pero es mucho de parte práctica, pero también tienen que estudiar. Entonces, ya en la rural o cuando hagan su posgrado ya va a depender de ustedes más el aprendizaje, digamos, autónomo, ¿no? Bueno, bueno, y por eso también me gusta un poquito incorporarles, yo sé que a muchos quizás les cuesta un poquito más, o incluso puede que no les guste, que es la lectura crítica de artículos científicos, ¿no? Yo sé que hay muchos artículos que ustedes quizás lo que hacen es traducirlo al español, bueno, es una herramienta muy útil, ¿verdad? Pero si practican el inglés, además van a tener ese plus, ¿verdad? De una vez ir leyendo en inglés. Bueno, no me sé esta palabra, bueno, la busco, esa palabra la traduzco, este párrafo no entendí nada de nada, bueno, ese sí lo traduzco, ¿verdad? Pero que traten, en la medida de lo posible, de ir leyendo en inglés para que el ejercicio les dé la práctica también. Esa es otra sugerencia que también les hago mucho. Bueno, con respecto entonces a la tarea, ahorita se las publico. Bueno, perdón, no les puse ahí que era en grupo, déjenme editárselo por si acaso alguno no está prestando atención. Entonces pueden hacerlo en los mismos grupos
Es en grupos, se los voy a poner así ya. Los mismos grupos que ya hicieron para la actividad previa. Entonces recuerden, lean bien las preguntas de la tarea, porque como les digo, yo sé que muchos aquí están poniendo... Pero entonces lo que yo quisiera es que, si no ponen atención, bueno, vean la clase grabada, que salgan bien en su tarea. Y más que salgan bien, que vayan aprendiendo. O sea, acuérdense que este periodo que lamentablemente nos está tocando vivir, o sea, lamentablemente en el sentido de que puede tener sus cosas buenas, pero obviamente creo que se aprende más en presencial. Bueno, esa es mi opinión personal. Y sobre todo ustedes que ya irían a su externado hospitalario, pues propiamente, lo deben aprovechar precisamente en esto, en aprender bastante de teoría, para que cuando ya sí les toque, sea el internado o sea el externado en octavo o cuando sea, bueno, todo ese conocimiento teórico efectivamente lo puedan aprovechar, y cuando les pregunten los tutores, bueno, ya ustedes, no tengan que estar diciendo yo sé que lo leí, pero ¿dónde es que está? ¿En qué clase fue que lo vi? Sino que ya les salga como más fluida la información. Y sobre todo en estos temas donde quizás, por ejemplo, difícilmente ustedes, bueno, en pediatría puede que sí, vean pacientes hospitalizados solo con asma, pero la mayoría de las consultas sí las van a ver en pediatría, niñitos asmáticos. Entonces, si en el internado, vamos a suponer, no pasan por la consulta de pediatría, pues a lo mejor no van a tener ese chance de ver, o de neumología, no sé, depende de cómo sea la rotación. No van a ver tantos niñitos con asmáticos, pero en su rural probablemente sí los van a ver. Entonces, bueno, igual van practicando la parte teórica y bueno, lo pueden hacer con más fluidez. ¿Okay? Entonces, bueno, les recuerdo, en la próxima clase vamos a trabajar con una receta. Entonces, bueno, ustedes ya nombraron a su presidente o presidenta. Sí, doctora, lo que pasa es Amy, pero creo que tiene problemas con el audio y no puede comunicarse, pero ella fue designada. Amy Feijó. Sí, doctora. Ok. Entonces, bueno, para que alguien me recuerde la próxima clase de explicarles cómo van a hacer la receta y de que ustedes pongan atención. Porque ya les digo que el ciclo pasado algunos salieron tan mal que, bueno, prácticamente les puse algo de nota como para medio ayudarlos, pero no tenían idea de lo que estaban haciendo. Y es algo muy fácil, que ustedes probablemente ya lo han hecho, solo que si no leen las instrucciones, está mal. Igual aquí, si ustedes responden otra cosa que yo no les estoy preguntando, está mal, porque tienen que responder la pregunta que se les está haciendo. Bueno, entonces si no hay más dudas, lo dejamos hasta aquí. Cuando tenga igual la clase grabada, se las pongo ahí en la semana correspondiente de la página de inicio del Canvas y la clase grabada. Como les digo, igual pueden estudiar por el AMIR, esta parte general de clasificación y eso. Bueno, y en la próxima sí les digo entonces qué otra bibliografía tendrían que revisar. Okay. Doctora, disculpa, respecto al deber, ¿hasta cuándo está habilitado? Ya va, déjame ver. Hasta mañana a las 12. Ya, doctora, gracias. Bueno, chicos, entonces espero que lo hagan bien. Bueno, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Okay, Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego, doctora. Gracias, doctora.